Cada congregación es un escuadrón de ese ejército, con el pastor al frente como capitán de ese escuadrón. Y ese escuadrón está para derribar la fortaleza del diablo. Tenga cuidado que esa visión se ha perdido en muchos sectores. Y lo único que se limita a la iglesia hoy en día es sencillamente a tener cultos, y en esos cultos alabar a Dios y cantar algunos cantos y algunas cuestioncitas. Pero la iglesia es el cuartel de entrenamiento del ejército, donde se entrenan los soldados para lanzarlos al frente de batalla a quitarle las propiedades al diablo. Ese es el discipulado al cual nos llamó Jesucristo. Al no enseñarse eso, provoca una situación trágica en que miles de hermanos evangélicos no dan testimonio a nadie. Pero es porque no han metido esa convicción en el corazón de que si no producen fruto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. El que se convierte viene a la iglesia, el pastor lo doctrina, lo bautiza en las aguas, le enseñan el Espíritu Santo, lo bautiza en el Espíritu Santo del Señor, le enseñan la palabra, y entonces para el frente de batalla a quitarle las almas al diablo. Esa es la iglesia de Jesucristo, esa era la iglesia apostólica, esa es la doctrina del Nuevo Testamento, ese es el discipulado, hacer discípulos a todas las naciones. No es hacer miembro. No se enoje, que yo le amo. Miembro para tener usted 500 y si ninguno da testimonio. ¿Qué es eso? Un escuadrón de muertos. Alaba lo que el Señor le ama. Higueras estériles, higueras sin fruto, con hojitas verdes pero sin higo. Alaba lo que le ama. Ningún hermano que está aquí, joven, adulto, anciano o anciana, y también los viejos también, sonríase, que se le ama. Usted tiene que dar fruto para el Señor. Usted tiene que dar testimonio de Cristo a la humanidad. Usted no se puede callar. Si se queda mudo, dale por seña. Alá, lo que el Señor le ama. Escribe un cartón y vaya por la calle. Cristo salva. Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Vaya predicando el Evangelio. Mientras estamos aquí abajo, hermanos, tenemos que testificar de Jesús. Tenemos que dar fruto mientras estamos aquí abajo. Si usted no puede dar fruto ni puede testificar a nadie, le voy a dar un consejo. Váyase para el cielo ahora mismo, antes que se pierda aquí abajo. Sonríase, que papá le ama. Y yo también. Bendito sea Dios. En la iglesia del Señor no se supone que haya nadie sin fruto. La enseñanza de la higuera tiene que ver con eso. Cuando fue a la higuera a buscar fruto y no era la estación de los higos y la maldijo que estoy con eso y se secó hasta la raíz. Hay que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. En todas las épocas los creyentes somos árboles que damos fruto. Hay que testificar a la humanidad. La humanidad se pierde, Puerto Rico se pierde. Millones de personas están aquí en la idolatría, perdidos. Necesitan un creyente, un joven que vaya y le diga: Cristo es el único que salva. Cristo derramó sangre que limpia el pecado. Conviértase a Él. Alabado sea Dios. Quiero orar por usted. Gloria a su nombre. ¡Ay, asoma! Ahora, primero hay que ser lleno del Espíritu, conocer la palabra, y entonces vamos a testificar. Ese es el orden del Señor. Y fíjense como Pablo dice ahí, 2 Corintios, capítulo 4, en el verso 10, que las armas de nuestro ejército no son carnales, quiere decir que son armas espirituales, poderosas en Dios para derribar las fortalezas del diablo. ¿Qué clase de armas tenemos? Que cuando hablamos las rodillas y comenzamos a interceder en lengua y con gemidos, las fortalezas del diablo tiemblan y comienzan a desmoronarse hasta que se caen. Y los esclavos se les caen las cadenas y las puertas de las cárceles se abren y salen para afuera con los ojos puestos en el Calvario. Alaba lo que el Señor le ama. Pero hay que atacar con las armas espirituales. Hay que atacar con armas espirituales. Cuando llegamos ahora a Costa Rica, comenzamos la primera campaña en Limón, llovía a cántaros hacía semanas. Qué terrible, a cántaros. Y comenzamos nosotros a interceder el primer día. Y tan fuerte era la obra de hechicería que había contra el tiempo, que no parecía que se quería ceder. Y el segundo día nosotros en ayuno, todo el mundo en lengua y en gemido y lágrimas, y ahí. Y se fue la lluvia, el tercer día salió el sol y se aclaró el cielo y quedó nuevo todo.
armas espirituales que derriban la fortaleza de Satanás. Era una obra de hechicería contra el tiempo. Si es verano, ahí no se supone que llueva en esa época. Pero el diablo no le preocupa que sea verano ni que sea verano para derramar un diluvio. Sea bendito el Señor Jesucristo. El segundo día en Costa Rica, estamos otro segundo día. Nos suspendieron las campañas todas en el país por una entidad gubernamental que tiene que ver con los médicos. Y dijo que nosotros le prometíamos curar a los enfermos. Se inventaron que se dio cuantas patrañas. Suspendieron todas las campañas. Y nos metimos nosotros a oración y ayuno. Y según de ligero suspendieron, tuvieron que quitar la suspensión. Alá, lo que el Señor le ama. Y nos restauraron la campaña, nos prohibieron poner anuncios en los periódicos. Y yo, preocúpese los periódicos. Aquí el anuncio lo del Espíritu Santo, si no puedo poner los periódicos. Y de gratis. Y seguimos. Y le predicamos 2 semanas y se convirtieron 5.515 almas. En 2 semanas. Quiere decir que hay que usar las almas espirituales, si no, nos avergüenza el diablo y nos roba la bendición. Y una de las almas espirituales más terribles, por eso el diablo no quiere cuenta con eso, es la lengua. Ahora, oiga esto con cuidado. El que habla en lengua, dice, habla en el espíritu misterio y nadie le entiende. Y oiga esto claro, nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Eso que el diablo no quiere cuenta con ese tipo de ataque. Porque no entiende cuál es la estrategia ni qué es lo que están tramando los locos estos. Alá, lo que le llaman. Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Quiere decir que el Señor se reservó lenguajes que no se les reveló a Luzbel nunca. Y Luzbel fue la criatura más sabia que jamás creó. Pero hubo lenguajes que no se los reveló. Los tenía reservados para la novia de su hijo del tiempo del fin. Alá, lo que él vive. Ahora imagínese usted entonces lo que implica ese asunto de no impidáis hablar en lengua. Esta señal seguirá a los que creyeren. A mi iglesia hablarán nuevas lenguas. Un instrumento que ni Jesús lo tuvo. Sonríase, el Señor le ama. Ni Juan el Bautista lo tuvo. Y eran llenos del Espíritu, pero no tuvieron las lenguas. Las lenguas comenzaron en Pentecostés y acabarán cuando suene la trompeta y volemos en el rapto como águilas para el cielo. Pero mientras no suena la trompeta, vamos a interceder en lengua. Y tú el que está ahí que no tiene lengua, dígale, me la das en esta noche, me la das en esta noche. Yo quiero interceder en lengua, yo quiero orar en el Espíritu, yo quiero romper los yugos del diablo. Y los que tenemos lengua, quiero más lengua, más profundidad, más diversidad, más género de lengua. Quiero más profundidad en esas lenguas, quiero más unción para orar por horas en lengua. Alaba lo que Él vive. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Es que está la estrategia terrible de la lengua, que el diablo no entiende lo que usted está orando. Dios sí entiende. Y cuando viene el ataque, agajan al enemigo completamente desprevenido. No sabe el diablo lo que le viene para encima, pero está desesperado por acabar con las lenguas. Sea bendito el Señor Jesucristo. Había un joven, sonríese la juventud, que el Señor le ama. En los Estados Unidos, hijo de un siervo de Dios que Dios usaba de una forma muy especial. Y ese joven, Dios lo estaba usando de forma tremenda. Y tuvo un accidente y se fracturó la columna vertebral. Llevaron inconsciente a un hospital, los médicos le examinaron, sacaron radiografía, lo enyesaron completo de aquí a la cintura para arriba y dijeron, este no vuelve a caminar jamás. Cuando el papá del muchacho supo el accidente terrible, fue corriendo al hospital. Cuando llegó el médico le dijo, lo siento, su hijo está inconsciente, ese no caminará jamás, se le fracturó la columna vertebral. Eran las 8 de la noche y el papá se arrodilló en una esquina y comenzó a interceder en lengua. Y en lengua, y lengua, y gemido, y lágrimas, llorando delante de Dios. Y en la mente, es mi hijo, tú dijiste, bendita será tu simiente. No tiene nada, mentira del diablo, está sano, me lo llevo caminando de aquí, hoy. Y en lengua, y en lengua, y en lengua. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tú lo sanaste en la cruz. Está hecho. Me lo llevo sano de aquí. Mentira del diablo. ¡Oh, Samaya Soba! Orando en el espíritu y con entendimiento. Hermano, a las 6 de la mañana. Dije que empezó a las 8. Sonríase, que el Señor le ama. A
las 6 de la mañana sintió cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él y le entró un espíritu de risa. Lo que él le ama. Se reía a carcajada. Yo sabía que tú lo sanabas. Yo no sabía que tú no fallabas. Bendito sea tu nombre, papá. Gracias que estás sano, mi muchacho. A predicar el evangelio. Ahora va a predicar de nuevo con más poder que nunca, con unción mayor. ¡Uy, Samalia Soba! Se puso en pie y se fue a la habitación. Y el muchacho está con los ojos bien abiertos, bien despierto. Había despertado. ¿Cómo está? Estoy sano, sácame de aquí. Llamó al médico. Doctor, quíteme el yeso que me lo llevo, que está sano. El médico le dijo, ustedes estarán locos, pero yo no. Yo sabía que radiografía anoche tiene una fractura en la columna que jamás volverá a moverse, yo no lo puedo engañar. Él le dijo, mire doctor, Jesucristo lo sanó. Sáquele radiografía de nuevo que yo la pago. Avance que me voy. ¡Ay, Salaya Soba! Y el médico, medio molesto, pero sacó la radiografía. Cuando volvió con la radiografía, tenía una cara más larga que una jigüera puertorriqueña. Sonríase, que el Señor le ama. Y dijo, no lo puedo entender, reverendo. No lo puedo entender. Pero mira, aquí está la radiografía anterior, mira la fractura ahí. Mira la radiografía ahora. Ni cicatriz hay. Ni siquiera cicatriz. ¿Qué ha pasado? Que Dios lo sanó, doctor. Dios lo puso a usted, le dio ciencia a usted, pero lo que usted no puede hacer, Cristo sí puede. Glorias a Dios. Le quitaron el yeso y iba el muchacho que volaba con su papá para su casa. Ese es el poder de la oración en el Espíritu. Ese es el poder de la oración en lengua. Por eso que el diablo no quiere. Alabado sea Dios. Si usted es evangélico que está aquí o está en la casa oyéndome, mire, dígale, Señor, bautízame en esta noche con el Espíritu y dame género de lengua, aunque me boten de la iglesia mía, aunque me boten de la iglesia mía, aunque el pastor me bote, aunque me echen fuera a puntapié, dame las lenguas, yo quiero eso, eso es tuyo. Alabado sea Dios. No impidáis hablar en lengua. Es un crimen espiritual. Alabado lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Oración poderosa. Mire, de 8 a 6 son 10 horas. Oró en lengua 10 horas. Pero una fractura en la columna se desapareció. Se paró su muchacho y siguió caminando con él a predicar el evangelio. Joven, si usted tiene fe, joven, está hablando de los jóvenes específicamente, no hay diablo que lo detenga. No hay fuerza humana ni satánica que lo detenga, joven. Tenga su fe, pero manténgase lleno del Espíritu, joven. Manténgase en fuego, manténgase en fuego. Que el gozo y la paz que da Dios a los que estamos en fuego es más grande que el deporte, más grande que las playas, más grande que los bailes, más grande que la televisión mundana, más grande que el cinematógrafo. No hay nadie que supere el gozo de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Alabado sea Dios. Eso, joven, lo que usted necesita. Y pronto el rapto, volamos y nos vamos y pasaremos más allá de aquella luna. Alabado sea Dios. Bendito su nombre. Hay poder en Jesús. Sonríase, que el Señor le ama. Esta no es la iglesia esquelética de los hombres. Este es el evangelio que es potencia de Dios para salud. Este es el evangelio que es poder de Dios. Este es el evangelio que es sobrenatural. Este es el evangelio que vino de arriba a dar vida. Gloria sea a Dios. Esto es pan del cielo que da vida. No se conforme con un evangelio muerto, que eso no funciona. Hay poder en Jesucristo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Fíjense que hemos mencionado 2 puntos de oración en el Espíritu. Oración con gemidos y oración en lengua. Y usted puede orar en lengua y gimiendo al mismo tiempo. Gimiendo y en lengua, las dos combinadas ahí al mismo tiempo, saliendo los gemidos y las lenguas al mismo tiempo. Y en su mente usted, por su llaga fuiste sanado, se sana ahora mismo, Señor. Y ahí, y tú, perdona sus pecados, y en lengua y con gemido. Y a quien le perdone los pecados le serán perdonados. Usted no lo perdona, pero Dios lo perdona cuando usted con autoridad. Perdónalo. En el nombre de Jesús. Y lengua y gemido. Menos al diablo perdona a cualquiera. Alablo, que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, hay una tercera forma de oración en el Espíritu. Y la oración con lágrimas.
con lloro. Los judíos eran expertos en eso. Lloraban el día entero. Oiga eso. El día entero delante de Dios y cambiaban los juicios de Dios y la ira de Dios por misericordia y por victoria en el Señor. Y las derrotas ante enemigos superiores a ellos las cambiaban por victorias terribles, con un día entero en ayuno, llorando delante de Dios y gimiendo. Miren, lo hacen todavía. Peregrinos que han ido allá a Jerusalén han visto los judíos pegarse al muro de las lamentaciones y estar 1 y 2 y 3 y 4 horas gimiendo y llorando, que bañan en lágrimas aquella roca, aquella reliquia. Y nosotros, aleluya, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué nos pasa? Si ellos sin el Espíritu pueden hacer eso, ¿cuánto más puedo yo con la unción del Espíritu Santo, hermano, con la llenura del poder de Dios? Lo que hay que estar lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego de arriba. Yo nunca me olvido una ocasión, hermano. Yo trabajaba todavía en la escuela. Yo me tuve a mí 7 años trabajando de profesor de escuela mientras predicaba arriba y abajo el Evangelio. Y yo nunca olvido que llegué de la escuela a mi casa a almorzar para volver para la casa. Y cuando llegué como eso de las 11:30, sentí un deseo de orar tan grande que se me olvidó el almuerzo. Y me arrodillé en una habitación y comencé a orar como eso de las 12 del mediodía. Y voy a orar 45 minutos y me voy corriendo para la escuela para no llegar tarde. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Y me creía que había dado media hora y seguí orando y orando. Y me creía que había dado 40 minutos, voy a orar 10 más y seguí orando y orando, con los ojos cerrados en una habitación. Cuando creí que había terminado, abrí los